¿Puedes poner a grabar? Perfecto, ahí estamos grabando. Déjame, le escribo a Diego. Ok, chicos, bienvenidos, bienvenidos. Me encanta que estén acá. Feliz viernes. Tengo entendido que es feriado en Ecuador, ¿es eso correcto? Wow, o sea que están conectados en el feriado. Me encanta. Yo no sabía, yo nunca sé cuándo es feriado en Ecuador porque no vivo en Ecuador y manejo otro calendario. Eh, Así que les doy la bienvenida. ¿Dónde están? Creo que Diego se acaba de conectar. Estás por ahí, gran Diego, ¿me escuchas? Mi querido amigo, claro que estoy por aquí, qué bueno verte. Eso, bienvenido, bienvenido. Por cierto, estoy grabando y quiero pedirle a Víctor, a alguna gente que se mutee el micrófono. Y te aviso, Diego, que estoy grabando. Tenemos alguna gente conectada en medio del feriado, incluyéndote a ti. Así que te agradezco por tu tiempo. Y también estuve colectando algunas preguntas que ya están en el chat, que las atenderemos, ojalá todas, a su debido tiempo en un momento de esta conversación. Pero me gusta que haya preguntas porque eso quiere decir que hay sed de conocimiento sobre Jesús. Que Así hay que interés, bueno, que hay interés. hay interés, exacto, nos importa. Me gusta mucho tu, ¿cómo se llama? Es una chompa, un buzo, Uy, un hoodie. Está muy cool, está está muy cool. chévere, sí, sí, gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día Bendecido, de hoy? espectacular, bendecido, espectacular, rodeado de favor, rodeado de favor. Estoy, bueno, eso, rodeado de favor y de bendición. Feliz, acabamos de llegar ahorita con mi amor, estábamos eh, haciendo un recorrido de aventura hoy por la playa, entonces eh, un paseo en cuadrón, luego de esto beach tenis, estoy aprendiendo todo lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo. El Señor me lleva siempre a conocer gente linda que me enseña nuevas cosas y entonces, ¿qué te diré? Bendecido. Qué bacán. Beach tenis, eso suena extremadamente divertido. Desde mi Es punto. re divertido, es re divertido. Hay hasta campeonato mundial, es un deporte olímpico, esas cosas que uno no sabe, ¿viste? Yo no sabía, pero el Señor me trajo a la playa para aprender todo lo que yo no sabía. Entonces ahora juego tenis, ahora juego beach tenis, ahora paseo en cuadrón, ahora estoy haciendo clases de surf. Bien, bien. Excelente. Qué bacán, qué bacán. Bueno, déjame contarles un poquito cómo es que Oh, yo hola, personalmente, compañeros. déjame contarles un poco cómo yo personalmente llego a este tema. De una vez me presento, les quiero contar cómo tú y yo nos conocemos y de ahí te presentas tú rapidito y luego le entramos al tema. Entonces, como les decía, yo nací, crecí en Ecuador, ahora vivo en Miami con mi esposa. Desde hace algunos años soy coach y terapeuta RPI y me dedico 100% a hacer eso, es mi trabajo principal. También soy coach de nutrición y de fitness, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal. Y en el 2015, yo crecí, como les dije, crecí en Ecuador y se conoce que es una sociedad católica, llamémosla así, y yo crecí en realidad muy distante de la palabra, de Jesús, de conocimiento, una relación muy fría, muy desconectada, muy ignorante. Y es en el 2015 cuando Andrea y yo fuimos al seminario de parejas, ¿te acuerdas? Ahí en Shaddai. Ahí es donde empezó a entrarme el hambre a mí luego de escucharte a ti, gracias a Dios, sobre Jesús y sobre conocer más a Jesús, pero ya bajo mis términos y con nuevos mentores, incluyéndote a ti, y nuevos profesores y como que empezar de nuevo. Y es gracias a esta búsqueda de conocerlo que empecé como a enamorarme poco a poco
de Él, que esa es la idea, ¿no? Pero es algo que yo no había podido hacer antes de eso, entonces me encanta. Y así es como le conozco a Diego, para los que están oyendo. Pocos meses después nos certificamos en el diplomado de RPI con mi esposa Andre, y ya hemos caminado juntos a partir de ahí. ¿Cómo llegas tú em, a acercarte a Jesús? ¿Siempre fuiste un seguidor? ¿Hay algo que marcó un antes y un después? Cuéntame ese pedazo así chiquitín y también preséntate un poquito. Mi querido amigo, muchas gracias. Hola con todos los amigos y amigas. Me encanta estar con ustedes compartiendo esta noche rápidamente. Te cuento, mi nombre es Diego, Diego Galarza. Yo ayudo a las personas, o sea, me dedico principalmente a ayudar a las personas en 4 aspectos. Yo ayudo a las personas a generar una transformación interior a través de la psicología y a través de la espiritualidad. También ayudo a las parejas a construir una relación sólida, fuerte, a través de la ciencia, también a las personas a conseguir pareja, cómo generar este camino para que la pareja llegue a tu vida. Y también ayudo a las personas tanto a nivel corporativo o empresarial para producir, para generar prosperidad, para generar abundancia. Todo esto a través de la ciencia y la teología bíblica. Estas dos alas de este gran vuelo al cual me dedico. Soy un científico, soy un nerd, pero además un apasionado por el Señor Jesús. Yo llego a Cristo desde los 16 años de edad, en medio de una pelea que tuve con mi hermano Santiago, mi hermano menor. Nos peleamos, nos dimos de puñetes. Mi mamá me mandó de la casa porque me porté muy grosero con mi hermano y me fui a vivir a la casa de una tía, esa tía que vive lejos de todo, esa tía que vive en otra cosa. Y en medio de todo eso conocí eh, a quien al mismo tiempo un gran amigo, Fernando, Dios lo bendiga, me enseñó a tocar guitarra, me enseñó las primeras canciones sobre Jesús y me enseñó el camino hacia la lectura bíblica. Desde allí caminamos hasta el día de hoy junto con el Señor y todos los mensajeros, ángeles, amigos y amigas que son parte de este camino. Qué cool, o sea que empezaste súper joven, digamos, bueno, mucho más joven que yo en todo caso. Qué bueno, no sabía ese dato. Sí, bueno, Eh, no le he contado nunca, creo que a nadie, pero así empezamos. bueno, planteemos el tema sobre la mesa y luego vemos por dónde le entramos. Si están entrando, porfa, mutense sus micros para estar ahí concentrados. Ok. Em, por cierto, tengo aquí a mi asistente, mi esposa, Andre, que está manejando los controles. Sí, Así que André sí, puede mutear todos los sonidos desde el eso. panel. Bien, entonces te quiero contar a ti y a todos por qué escogí o escogimos este tema. Cuando uno empieza a estudiar a Jesús, no sé, seguramente te pasó a ti, pero a mí me pasó que es otra onda. O sea, no es lo que yo pensaba preconocimiento. Cuando empiezas a conocerlo de verdad y a estudiarlo de verdad, realmente conoces un nuevo ser, o sea, una nueva imagen, un nuevo todo. Y lo más importante y lo más bacán de eso es que te das cuenta que no es lo que tú pensabas, ni lo que tal vez habías escuchado por ahí. Al menos eso me pasó a mí. Y después de profundizar en el RPI, hacer el diplomado y algunos años de llevar alumnos y tal, me he dado cuenta, tanto en alumnos, exalumnos, personas en general, incluso en un espacio de estudio bíblico de nuestra iglesia local acá en Miami, que ronda por ahí esta idea de que seguir a Jesús significa poner a otros antes que a uno mismo. Y que entonces, por ende, o relacionado a eso, el amor o el amor verdadero
es poner a otros antes que a uno mismo. Y como te digo, o sea, esto fue creo que el año pasado y no se me olvida, estábamos en este estudio bíblico con el grupo de la iglesia local y una chica dijo esto tal cual. Dijo, porque amar es poner a otros antes que a uno mismo y tal, y elaboró su idea. Y yo me quedé pensando, obviamente, pero cada tanto vuelve a aparecer este tema y ronda por ahí. Em, Dado la historia de Jesús, a ver, si tú no le conoces, y bueno, ahí tú me corriges, pero si tú no le conoces bien como era yo antes, solo conoces la parte famosa de Jesús. Es como si fuera un famoso que solo sabe ciertos eventos. Y si no tienes ese conocimiento y por ende solo te rebotan las historias de fama de Jesús, como por ejemplo la crucifixión, esto de que andaba sanando y curando y ayudando a gente en diferentes pueblos y que resucitaba y que curaba, y etcétera, etcétera. O sea, se escucha del servicio, se escucha de la crucifixión, que dio su vida por nosotros, todo esto que tal vez es la parte de la historia famosa de él. Y yo entiendo, o sea, es entendible, en mi opinión, llegar a pensar así, llegar a pensar así. Sobre todo si ya empiezas a indagar un poquito, te entra la curiosidad y de repente coincide que te topas con versículos como, por ejemplo, quien quiere ser el primero debe ponerse al último, cosas de ese estilo. Y esto podría interpretarse y reforzar esta mentalidad. Entonces, seguramente me atrevo a asumir que tú también en tu caminar has escuchado esta filosofía. No sé si algún momento la viviste tú personalmente o la pensabas. Em, pero ese es el tema. ¿Cuáles son tus pensamientos iniciales al respecto? ¿Qué estás pensando? Espérame que estás muteado, estás muteado. ¿Quién te Es a muteó? propósito, creo. Dale. Eh, la primera cosa que me viene a la mente, querido amigo y queridos amigos y amigas, es que muchas mentiras suenan muy lindo. En general, en general, a lo largo de tu vida vas a escuchar muchas mentiras que suenan muy lindo. Y justamente nosotros hemos sido dotados de inteligencia y discernimiento para ver las implicancias de de eso que suena muy bonito. Hay que ver las implicancias de esa afirmación, como por ejemplo esto que estamos tratando el día de hoy, ¿no? El amor verdadero es poner a otros por encima de ti, antes que ti. Y claro, ¿cuál es la implicancia de esto? La implicancia de esto, entre otras cosas, podría ser, yo no importo, yo soy nada, yo debo estar puesto en el último lugar. Y además de eso, si yo amo a alguien, cuidado con esto, amo a alguien, mi desgaste, mi sufrimiento, mi deterioro, mi degradación, es el amor. Y de hecho, ¿cuántos caminos absolutamente patológicos de amor, de ego amor, o historias de patológicas de pareja, inclusive, tienen que ver con el hecho de, bueno, si yo le he permitido esto, si yo le he aguantado esto, si yo me he sacrificado, me he humillado, me he desgastado, he perdido todo y he dado todo, eso es amor. No, no, eso es patología, necesitas ayuda. Si no estás en el camino correcto. Y es más, mientras más te arrastres, más vas a activar en la otra persona el ego de aplastarte. Esto hablando psicológicamente, peor aún teológicamente. Entonces sí, la primera impresión, mi querido Juan Andrés, va a ser entender cuántas mentiras suenan lindo hasta que pensamos en las implicancias, en lo que significa en la vida cotidiana.
Porque a mí lo que me encanta de la Biblia, lo que me encanta de Jesús de Nazaret, de los evangelios de Jesús de Nazaret, es que no estamos hablando de cosas místicas y etéreas. Estamos hablando todo lo que dice Jesús. Y todo, si conocemos y aprendemos todo lo que dice la palabra, es aplicable a tu vida cotidiana, fuera del templo, fuera de la iglesia, fuera de la religión. Mira que hay personas que dicen, no, a mí no me gusta la Biblia porque yo soy ateo. No me importa, si tú analizas la Biblia y ves las implicancias, te das cuenta que es el manual de la vida. Si la aplicas, te va a ir bien porque tiene una lógica irrefutable. Puede seguir siendo ateo, pero lee, analiza y aplica los libros de la Biblia. Claro, seas o no seas ateo, si lo analizas con la suficiente atención y cuidado, encontrarás sabiduría inevitablemente. O sea, Totalmente, ¿no? Es algo impresionante. Hace poco escuchaba a un colega psicólogo, un psicólogo clínico eh, que se llama Jordan Peterson. Es un poquito famoso en redes sociales, Jordan Peterson, sobre todo en su canal de YouTube, profesor de Harvard. Eh, Él decía hace poco, él nunca se ha confesado públicamente como alguien cristiano o, o afín a la espiritualidad. Sin embargo, últimamente se está filtrando un poco algunas afirmaciones que a mí me encantan. Hace poco él hablaba sobre unas respuestas de Jesús y decía, mira, en el supuesto no consentido de que este texto que estamos analizando llegue a ser un invento de alguien, es el invento de la mente más grandiosa y sabia, alguien que haya podido decir algo así, porque claro, como psicólogo decía, porque las consecuencias y las implicancias de estas palabras son infinitas, son enormes y son irrefutables. Entonces, incluso en el supuesto no consentido de que este tal Jesús se le ocurrió estas frases, pues él decía, como psicólogo nunca he podido leer tanta sabiduría y poder en unas frases. ¿Ok? me, Vamos por el camino. me encanta ese argumento y hago un link directo con la pregunta. Teníamos una pregunta de Cristina, perdón, de Crisita, que tiene un poco que ver con eso. Mira, dice, hola Juan Andrés, algún momento hablé con André, tarará, y hablamos del tema de cómo creer en lo que dice la Biblia si fue escrita por humanos y muchos de esos seguidores que hasta lo negaron. Y es una pregunta obviamente válida porque muchos que están en esta búsqueda, independientemente de en qué parte del proceso estén, en algún momento escuchan un pensamiento, yo tengo aquí mi Biblia, en algún momento escuchas un pensamiento que dice, ¿yo cómo sé que tengo que creer en esto si esto fue escrito por humanos? Que es un poco la pregunta que nos hace aquí. Dice, Bueno, hay varias cosas, Crisita, ¿no? sí, Crisita. Si es que leí bien, déjame confirmar. Sí, Crisita, confirmado. Juegue. Crisita, déjame decirte una cosa. La mayoría de la ciencia que estudiamos en las universidades se basa en estudiar libros y creerles a las personas que escribieron esos libros. Es decir, la primera premisa es que creer en lo que estás leyendo de alguna manera implica que quien escribió eso de alguna manera tiene una autoridad. Partamos por el hecho de que no hace falta grandes revelaciones, pero toda la ciencia que en este momento estudiamos se basa en libros escritos por personas. De hecho, no existen libros en el mundo que no hayan sido escritos por personas. Conforme. Exactamente. Primera cosa. Segunda, cuando tú encuentras la colección de estos 72 libros con un nivel de poder, irrefutabilidad y coherencia, cuando lo aplicas, ahí viene el tema. Si tú lees una cosa y lo aplicas y funciona, no hay otra cosa. Sí, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque lo leí, lo entendí y lo apliqué. Si alguien me dice, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? A mí este tema
de agarrar los talentos y potenciarlos y pulirlos y multiplicarlos, y entonces esto te da más talentos. Pues yo detecté mis talentos, yo comencé a trabajar en mis talentos, he potenciado mis talentos y no me multiplicó nada. Bueno, ahí yo te digo, no creas en lo que dice, pero eso es imposible. Es imposible. Es imposible que alguien detecte un talento y comience a trabajar en él y lo multiplique, lo expanda, sin que eso les lleve a una vida de prosperidad, abundancia, plenitud y amor. No hay cómo. Y entonces alguien dirá, mira, claro, qué lindo, este es el secreto. Sí, eso está en la Biblia. El problema es que todas las afirmaciones de la Biblia son así de infalibles. Entonces, ¿por qué debo creer? Mi respuesta, Crisita, es debes creer en la medida en que si lo que lees lo entiendes y lo aplicas y te funciona, créelo. Pero, y ahí viene la segunda parte nada más, si una vez que lees, que entiendes, que aplicas y te funciona, ese mismo escrito te dice, esto es revelado por una mente superior, creador del universo, alfa y omega, y será absolutamente pertinente en cualquier época. Y tú le aplicas ese mismo principio ahorita, luego le enseñas a tus hijos lo aplican, tus nietos lo aplican y les funciona. Entonces, mi querida Crisita, resulta que capaz que ese escrito tiene verdad. Me encanta. Mira, Y mira que a mí me encanta tu pregunta porque el Señor te reta a través de la palabra para que tú leas la palabra, entiendas la palabra, apliques la palabra y puedas decir, a mí no me funcionó, ya no creo. Perfecto, pero hazlo. Nadie que lo ha hecho ha podido decir, a mí no me funcionó. aquí en segunda de Timoteo, en el 3:16, si es que por ahí en casa están con su Biblia cerca, en segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me Me gusta. encanta. Y es por eso lo que te digo, si es que la promesa de esa afirmación de segunda de Timoteo, la promesa es que es útil. Y si es útil, si ha sido inspirada por Dios. Porque alguien podría decir en el cinismo, sí, pero la segunda carta de Timoteo también fue escrita por una persona. Sí, sí, pero ahí te dice que si esta escritura es inspirada por Dios, y tú le aplicas para instruir, para corregir, y tú le comienzas a aplicar y te das cuenta, sí, es cierto, ya Exacto. nada, sí Ok, ha sido. ok, entonces circulemos hacia atrás un poco esto de las implicancias. Saltó el tema de todo texto científico también es escrito por seres humanos. Tú lo crees, tal vez lo crees porque ves las implicancias. O sea, por ejemplo, compruebas algo científico y dices, ah, mira, sí, ok, sí ha sido, entonces lo creo. Eh, pero entonces también tú traías a la mesa cuáles son las implicancias de este texto teológico. Jesús dice, por sus frutos ustedes van a reconocerlos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, pones o practicas o vives la vida poniendo a otros antes que a ti mismo, por encima que a ti mismo, y los frutos que ves en ti son deterioro, cansancio, desgaste, estrés, angustia, falta de propósito, etcétera, 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 tal vez esa teoría hay que cambiarla, o sea, hay que reflexionar sobre esa teoría porque esas son las implicancias, así como vimos las implicancias de una teoría científica y ya viendo los frutos confirmamos o negamos la teoría,
asimismo con estas propuestas teológicas, viendo los frutos o las implicancias, hay que ver si cuestionamos un poco estas creencias. Esa sería la propuesta por ahora. Totalmente, totalmente. Es decir, muchas de la gente, las personas que rechazan la Biblia, ni la han estudiado, ni la han aplicado, ni la han comprendido. Porque otra cosa, hay que entender, por ejemplo, que hace falta un cierto nivel de preparación para comprender la Biblia. Para eso están pues los teólogos, los pastores, los mentores y los guías. ¿Por qué? Porque partamos, por ejemplo, de que la colección bíblica, que son 72 libros, en la colección bíblica hay varios géneros literarios. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy leyendo un género literario mítico o un género literario apocalíptico, debo conocer de qué se trata. ¿De qué se Claro, trata? Un género literario simbólico. claro. ¿De qué se trata? O Sí, porque poesía. inclusive cuando yo leo la literatura más hermosa, ¿sí? Y entonces yo puedo decir en una literatura hermosa, en un poema, en el cual, por ejemplo, yo tengo poetas favoritos como Mario Benedetti, que me encanta. eh, y Mario Benedetti llega a decir en uno de sus poemas, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y yo quiero tomarla literal. O sea, yo, en realidad, con la otra persona somos 5 o 7. No, no, tienes que entender que es poesía. Hay que entender que esto es un género literario, que la persona, junto a la otra, se siente mayor. Pero aunque parecería ser absolutamente ridículo que yo esté explicando que la poesía no es literal, a veces las personas toman la Biblia y dicen, pero yo he leído y he escuchado esto. Bueno, ¿en qué libro? ¿Cuál es el género literario de ese libro? ¿Cuál es el contexto histórico de ese libro? Ujú. ¿Quién lo dijo? Ah, no sé, pero yo leí esto. Ah, bueno, es igual que decir que como Mario Benedetti dice que tú y yo somos más que dos, comencemos a pensar que nos multiplicamos como gremlins y no es así. Me encanta. Una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de la Biblia es que te obliga a ser un lector infinitamente curioso y humilde y partícipe. Y en la medida en que vas participando, involucrándote, descubriendo, vas tú también en tu vida y en la de los demás pudiendo hacer más. Mientras más nadas, más descubres y por ende más puedes hacer, crear, expandir, compartir. Y chuta, o sea, la Biblia, bueno, es una genialidad por eso y por infinitas razones más. Me Quiero, encanta. quiero, ok, me encantó el tema de las implicancias y los frutos y tal. Eh, tú, tú mencionaste algo que dice la mayoría de los que tienen esta especie de rechazo, sea Jesús, sea la Biblia, lo que sea, coincide que también hay un alto nivel de ignorancia de la palabra. ¿Por qué? Porque pasa mucho que conforme empiezas a conocer y a decodificar tanto los géneros literarios como todo lo que hay que decodificar, empieza a crecer en ti, al menos eso me pasó a mí, un nivel de admiración, un nivel de admiración. Cuando tú empiezas a admirar algo, una teoría, un personaje, una propuesta, un acto, una escena, cuando tú la admiras, te da ganas de seguirlo. Y poniendo eso sobre la mesa, si tú eres una persona que vive su vida, ya sea consciente o inconscientemente, poniendo a otros por encima de ti mismo, seguramente apareces ante los demás en un estado de desgaste, ¿no? En un estado de abandono, en un estado, etcétera. Y yo lanzo la pregunta al aire, ¿ese estado es un estado admirable? ¿Es un estado fácil de admirar? Ok, está la pregunta hecha al aire. Paralelamente, paralelamente, empiezas a conocer a Jesús, cómo piensa, cómo habla,
lo que hace, lo que dice, cómo responde ante los retos, em, todo. Y empieza a crecer esta admiración. Naturalmente, Jesús es y era en la historia un líder. Y yo lanzo otra vez la pregunta, para tú convertirte en ese líder, tienes que ser admirable. Y no se puede ser admirable si vives netamente poniendo a otros antes que a ti mismo, ya que no puedes construirte desde adentro hacia afuera primero. ¿Me vas siguiendo por dónde voy? Totalmente. Además hay una como, yo lo voy a llamar así desde un punto de vista psicológico, hay una comodidad patológica. La comodidad patológica tiene que ver con el hecho de, si yo pongo toda mi apuesta fuera de mí y todo lo que yo voy aprendiendo tiene que ver con otros y todo falla, no es mi culpa, es culpa de los otros. Es decir, el mensaje de Jesús es para tu transformación, tu renovación, tu crecimiento, tu nivel de expansión. ¿Por qué? Porque estás llamado a ser luz y nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú estás llamado a ser luz, estás llamada a ser luz del mundo, primero tienes que construir esa luz, renovarte, transformarte a ti. Pero claro, no, yo soy seguidor de Jesús y Jesús me dice que yo no importo. No, Jesús no dice eso. Y que yo me ponga al último. No, en realidad lo que está diciendo es que tienes que servir a los otros. Pero para servir a los otros, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Alto, paren un poquito. ¿Cómo puedo darle de comer a alguien que tiene hambre? Pues teniendo suficiente alimento para mí y para compartir. Suficiente bebida para mí y para compartir. Suficiente ropa para mí y para compartir. No, no, el Señor no dice, tuve hambre y tú te moriste de hambre para... No, no, no es así, no, no es ese es el tema, es la luz que vas generando, la prosperidad, la salud, la felicidad que has generado dentro de ti, ahora es testimonio, faro, luz del mundo. Claro, y es una de las razones también porque el, los seguidores, llamémoslo así, hoy que vivimos en un mundo de seguidores, no hay nadie que tenga más seguidores que Jesús, por cierto. No me hagas hablar. Em, Pero, o sea, lo que tú dices a mí me hace pensar en el autoestima que Jesús tenía y había logrado y construido, aunque bueno, él ya es así, pero ese autoestima que brilla inevitablemente, que en tantas veces en los evangelios dice cosas como, y la gente se asombró de lo que decía porque hablaba con autoridad, porque hablaba con poder, y la gente quedó asombrada, y la gente quedó... eh, es como que este autoestima, este poder, este encanto, eh, no lo puedes tener si te pones a ti en segundo lugar. Em, No, para nada. Para nada, para nada. De hecho, en el camino del líder admirable hay que diferenciar. El líder admirable es aquel que es, no que parece. mm, Ahorita topaste de refilón y por eso yo estoy enamorado de Jesús y lo digo sin ningún tipo de recelo. Jesús es un crack, es lo máximo de la vida. Le amo, es impresionante. ¿Por qué? sí, Porque Jesús nunca te revela algo sin decirte el cómo. La gran diferencia entre un líder que parece a un líder que es que el líder que es te revela el cómo se hace. Yo puedo decirte y puedes irte al Instagram
Y puedes encontrar un montón de personas que te van a vender humo y motivación, pero no te dicen cómo. El Señor Jesús, si lo lees paso a paso, te dice cómo. Ah, el problema es que el cómo es antiintuitivo, requiere esfuerzo, disciplina y a veces es contracorriente. Porque mucho de lo que el Señor Jesús dijo puede ser políticamente no correcto, pero es el camino a la plenitud. Te dice cómo. Te dice cómo. Te dice cómo y en todos los aspectos de tu vida. Cuando tú lees la Biblia, ¿quieres hablar de pareja desde la Biblia? ¿Quieres hablar de negocios desde la Biblia? ¿Quieres hablar de prosperidad? ¿Quieres hablar de salud? ¿Quieres hablar de padre, madre? La Biblia te dice cómo. Pero claro, para eso, insisto, hace falta estudio, paciencia, análisis y aplicación. De hecho, el cómo, cuando ya digamos que ya entiendes, ¿ok? Vamos a asumir que ya entiendes el cómo. En la mayoría de casos eso te invita a que inicies o emprendas un proceso. Y el proceso no es tan nice para alguien que tiene una mentalidad, por ejemplo, de apuro, porque el proceso incomoda, ya que te invita a que camines por terreno desconocido, terreno nuevo. Y eso asusta y incomoda y muchos tiran la toalla. Bueno, ahí se me viene a la mente la parábola del sembrador. em, Totalmente, totalmente. Y es que estamos en este momento, voy a sonar un poco impaciente frente a esto, pero a veces me inquieta. Estamos en una época del tip. Dame un tip, dame 5 tips. No, Jesús no es un camino de tips. Jesús es un camino de procesos profundos. De hecho, Jesús dice, naveguen hacia aguas profundas. No mm, te quedes en espumita, Me encanta. no te quedes en espumita. Navega hacia aguas profundas. Pero eso lleva tiempo, Señor, eso lleva estudio, eso lleva esfuerzo. Bueno, si es que es realmente importante tu proyecto pareja, atraer a la pareja correcta, consolidar a la pareja correcta, entender el negocio ideal, generar prosperidad y criar a tus hijos de manera sabia, sí, va a llevar tiempo, pero navega hacia aguas profundas. No te lleves por el mundo de los tips. Entonces, cuando alguien en alguna radio me dice, dame 2 tips, casi me jalo los pelos. Digo, no, no. Lo que yo hago, inclusive desde la psicología, desde la teología, desde la filosofía, desde el RPI, por ahí veía una pregunta, se me escapó, decía, no conozco la posición del Y RPI, ahora las vamos a leer, ahora las vamos a leer. pero el RPI, la reingeniería del pensamiento inconsciente, un sistema que yo creé hace más de una década, en realidad es un sistema que une psicología y Biblia. Y claramente, como yo soy un nerd absoluto, soy enemigo de los tips, porque el Señor Jesús no tiene caminos cortos, tiene caminos profundos y con sentido. Lo infalible no es corto. Lo infalible no es rápido. Ujú. Me encanta. Ok, entonces está el tema de las implicancias que ya hablamos, por sus frutos los conocerás. Está el tema del líder admirable. Quiero tal vez abrir un poquito el frasco de un tercer tema. Yo estaba leyendo estos días un poquito para refrescar mi cabeza con esta conversación y recordé algo que me encanta y es que cuando él sale a servir o a enseñar, lo que él hace es empoderar a la persona, limpiar y sanar a la persona para que la persona comience de nuevo, se restaure, se reconstruya y luego salga a servir esa persona y salga a hacer luz. Entonces es un trabajo, es una misión que empodera y reconstruye a la persona, lo cual es totalmente contradictorio con esto de ponerse en segundo lugar. ¿Me sigues? Entonces es como, levántate, coge tu camilla y anda. Levántate, extiende la mano, levántate, límpiate el lodo de los ojos, haz esto, compárteme, o sea, tus pecados quedan sanados, camina,
siempre, o sea, eso no tiene, es totalmente contradictorio con la filosofía de, no, mira, yo te sano, pero para que te quedes aquí y te pongas en segundo lugar. ¿Me explico? No, totalmente, totalmente. Es decir, todo llamado a transformación y mejoramiento no es para otra persona que no seas tú. El Señor Jesús quiere que tú, en su palabra, el Señor te ofrece que a través del conocimiento bíblico y la aplicación bíblica, tú te restaures, tú soluciones cosas, tú te levantes. Pero sí, también te va a decir algo. Una vez que te levantes, tu vida, tu pareja, tu salud, tu economía será testimonio del poder de Dios. Lo dice en segunda de Pedro, llega a decir, la luz admirable, dejen brillar la luz que hay en ustedes. En el Evangelio de Mateo también lo vuelve a decir, dejen brillar la luz que hay en ustedes. ¿Para qué? Para que todos vean las maravillas del Señor. Y ahí es un poco uno de los grandes problemas de la religión. Uno de los grandes problemas de la religión es que muchas veces incluso autoridades religiosas eh, hablan de la palabra, pero no puedes ver en ellos el fruto de la aplicación de la misma. Mm, Pero en lugar de juzgar a los líderes, pastores, sacerdotes, que no ves el fruto en ellos porque no han aplicado, entiende que el mensaje que tú escuchaste a través de esos líderes no es para ellos, porque es por eso lo escuchaste tú, correcto. es para ti, es para Incluso, ti. incluso he conocido, ¿sabes qué? Ahora que dices de eso, he conocido muchos casos, muchas historias, no sé si tú también, de gente que tal vez empezó a caminar siguiendo esta sed de espiritualidad, de conocimiento, de conexión, y algún líder, sea un sacerdote o lo que sea, falla y les decepciona y ellos en su mente piensan, ¿cómo es posible que este pana, siendo el líder de la iglesia, haya hecho eso? Y eso a mí me sorprende, eso hace que la persona vuelva para atrás y que medio que regrese a donde estaba o que se decepcione y ya no siga su camino, su estudio, como si la persona estuviera buscando a ese sacerdote en particular y no a Dios. O sea, me explico, ¿te ha pasado, has conocido casos así tú? Y es que creo que ese es el gran problema de las autoridades religiosas, ¿no? El gran problema de toda autoridad religiosa es que a veces las personas que están buscando instrucción, guía y estudio se olvidan a quién están buscando. Se olvidan a quién le están buscando. Yo estoy buscando al Señor Jesús. ¿Tú me vas a hablar del Señor Jesús? Ok, chévere, háblame de Él, enséñame de Él, dime un poco cómo interpretar. Pero al final, la idea es entender que yo no le buscaba al pastor. El pastor eh, no tiene por qué cargar con mis expectativas. El sacerdote tampoco. Y Y en esa medida a veces me parece un poco, otra vez un poco cómodo, un poco cómodo. Yo no creo en Dios, ¿por qué? Porque el cura hizo, eso es un lío del cura. además, por más avanzado que estés en Sí, tu me camino encanta también que hay una espiritual, parte del Evangelio, hay una parte del Evangelio que a mí me encanta a veces como Jesús se enoja un poquito, ¿no? Porque, porque es casi hacia el final de los Evangelios, está Juan y está Pedro, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven, vamos conmigo. Y dicen que Juan se quedó sentado. Y Pedro dice, ¿y él? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer con él? Y a mí me encanta Jesús. A veces pienso a Jesús como esos papás que frente a algunas preguntas de los hijos un poco se enoja, porque le mira a Pedro y le dice, ¿y si yo decido que él camine por el mundo y viva para siempre, a ti qué te importa? Te dije que vengas sí, conmigo, es contigo. Mira, lo que le pasó al sacerdote, al papa, ¿sí?
Es un lío del papa, es un lío del cura, es un lío del pastor. Pero cuando tú has puesto todo, la palabra dice, maldito el hombre que pone toda su confianza en el hombre. Exacto. Tú tienes que encontrar la luz que el pastor, el sacerdote te irradia, pero entender que no es él, no es esa persona, porque al igual que tú o como yo, todos estamos luchando muchas veces, todo el tiempo, entre nuestro lado más oscuro, lleno de miedo y limitación, y nuestro lado más grande y poderoso, que es el Espíritu de Dios. Y bendito sea Dios, si la mayoría de veces es el Espíritu el que gana los frutos de mi vida, eso es lo que se ven, etcétera, etcétera. Cuando veas algo lindo en mí, algo admirable en mí, algo genial en mí, pues es el Espíritu de Dios que habita en mí. Y cuando me equivoque, pues es mi lado feo, ¿no? Es mi lado equivocable, es mi lado limitable. Entonces ya no voy a creer en Exacto. Jesús porque tú hiciste mal. No le culpes al maestro porque el discípulo falló. Exacto. Además, por más avanzado que estés en un camino espiritual, mientras seas un ser humano, es cuestión de tiempo hasta que te equivoques. Por eso nuestra perfección, digámoslo así, es en Jesús. Eh, Además una cosa, o sea, el único que no se equivoca es el que no hace nada y por no hacer nada está equivocado. Es decir, el único que no se equivoca es el que no hace nada y por no hacer nada ya está equivocado. Nosotros debemos dejar de satanizar la equivocación. De hecho, el Señor Jesús dijo, yo vine para los que se equivocaron. Sí, sí. Yo no vine para los sanos, los angelitos. No, yo vine para los que se equivocaron. Por eso, para ellos es el mensaje. Por cierto, para los que quieren anotar, la referencia de hagan brillar su luz delante de todos está en Mateo 5:16 y la referencia de la historia de Juan y Pedro, del a ti que tú sígueme nomás, está en Juan, ¿cuál es el último? Juan 21:22. Eh, ok, vamos a hacer lo siguiente, porque chuta, ya veo que podemos estar hasta las 5 de la mañana. Pero, pero mira, eh, ¿Conoces? tal vez tal vez uno de los momentos históricos que más hace dudar a aquel joven o a aquella persona que está empezando a buscar a Jesús es el tema de la crucifixión. Eh, si lo ves por encimita, si lo ves por encimita, capaz lo escuchas tipo rumor, dices, claro, el man puso, o sea, se entregó la vida por los demás. Supongo que si yo tengo que ser más como él y vivir como él y hacer lo que él hace, entonces ahí se refuerza esa programación, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría atrevernos a nadar un pelín en el tema de la crucifixión y de ahí ir al chat y responder algunas preguntas que están ahí. Si es que alguien está oyendo y tiene una pregunta en mente, Em, luego de esta pequeña conversa que viene ahorita, es el momento. También podemos hacer preguntas en vivo. Si alguien quiere, solo levanta la mano, hacemos preguntas en vivo, o si no, las escriben por el chat y nos vamos por ahí luego de esto. Totalmente. Bueno, Eh, es bastante, yo no bueno, diría, dale. yo no diría sencillo porque es todo un tema teológico el de la crucifixión, pero simplemente podría decir varias cosas, ¿no? Varias cosas. Primero que nada, debemos generar un camino de Cristo desde el final de la historia, no el capítulo penúltimo. A Ajá, veces queremos hacer una visión cristocéntrica y Cristo es la cruz y la crucifixión. Y a veces nos quedamos con esto de, eh, Él dio la vida, Él por ti murió. Y yo tengo yo quiero hacer estoy completo. aquí hay una corrección. Él por ti resucitó. Ajá, Mira, porque morir por ti puede tu mamá. Cualquier buen amigo puede morir por ti. Y cool, va a quedar como héroe. Lo que le marca a Jesús y la diferencia entre Jesús y el resto de la humanidad, ¿cuántas veces nosotros hemos jurado que podemos morir por? ¿Sí? Yo daría la vida por ti. Hay hasta canciones. Ah, pero nadie puede decir, yo puedo resucitar por ti.
Mi amor por ti es tan grande que yo puedo resucitar por ti. El mayor acto de amor que Jesús hace no es morir por ti, es resucitar por ti. Y entonces cuando entendemos que la clave de Jesús no está en su crucifixión, sino en su resurrección, entendemos que seguimos aún victorioso, no aún eliminado. Y desde la visión victoriosa, todo el pensamiento de alguien victorioso ya venía antes de la resurrección, anunciado por él mismo. Exacto. Él anuncia su muerte y anuncia su resurrección. Él anuncia su muerte y anuncia su resurrección. Y entonces, en esa medida, hay que entender que cuando, bueno, si Jesús dio la vida por los otros, si Jesús dio la vida por los otros, ya no hace falta que nadie más dé la vida por los otros, ya lo hizo Jesús. ¿Puedo agregar algo chiquitín ahí? Antes de que se me olvide, el otro día estábamos conversando con la Andrés sobre este tema y pensábamos, nadie más puede, estaba escogido, estaba destinado, estaba capacitado, nadie más puede hacer lo que Jesús hizo. O sea, esa era su misión. Es que Y por más romántico que sea, ni tú ni yo podemos resucitar por nadie. Eh, entonces, sí, me encanta esta idea de que ya está hecho, ya está cumplido, ya está pagado, ya sumatum somos libres. es. Las palabras finales en uno de los evangelios de Jesús es consumatum est. Ya está hecho. Pero no es un ya está hecho temporal, es un ya está hecho eterno. Es decir, ¿por qué darías tú la vida? Yo daría la vida por el amor, por los valores, por mi camino, por el sentido de seguir mi misión junto a Jesús. Pero por alguien más, Jesús ya dio la vida por alguien más, ya dio la vida por todos nosotros y resucitó por todos nosotros. Y nosotros no podemos resucitar por alguien, pero podemos resucitar con Cristo. Entonces, el combo está completo. La misión para ti ya no es posponerte a ti, sino todo lo contrario, trabajar en ti, comprender en ti, aplicar en ti la revelación del Señor para que tú te conviertas en luz admirable y que tu brillo, tu salud, tu pareja, tu forma de amar, tu forma de hablar, tu forma de mirar, tu forma de trabajar e incluso tu forma de prosperar sea la luz y testimonio para el mundo. Ujú. La mejor forma entonces de satisfacer, realizar, perseguir este anhelo que nos une como seres humanos de servir, de ser de servicio, de ayuda, es trabajando entonces en uno mismo. Mientras más profundo y, y, y trascendental sea tu trabajo en ti mismo al ponerte como prioridad, más extenso entonces será el efecto de tu impacto y de servicio, si es que servir es lo que tú anhelas también. Totalmente. Esa, esa, El sentido mismo del trabajo en ti es que todo lo que vas llenándote será para el servicio de los demás. Recuerdo claramente que yo tenía un amigo que se llamaba Juan Andrés Sá. Ese amigo que se llamaba Juan Andrés Sá es crossfitero, es coach de fitness. Y yo un día le pregunté, ¿y para qué entrenas tanto? ¿Por qué razón entrenas tanto? Y él me dijo, mira, porque un día, y fue interesante, fue palabra profética, ¿no? Dijo, porque si un día hay un terremoto, o hay alguien que necesite alimento, o alguien que necesita agua, necesitamos que nuestros cuerpos estén fuertes para poder cargar las cosas y llevárselo. Pasaron algunos años, pocos, la verdad, y un terremoto azotó el Ecuador. sí. Y junto con este amigo, Juan Andrés Sá, que ahí le pueden ver, nos fuimos con un grupo de misión
a Canoa, a la provincia de Manabí. Y recuerdo que yo le dije, se te cumplió, Juan Andrés. Ahora tenemos agua que cargar, comida que cargar, colchones que cargar, muchas cosas que cargar. Bendito sea Dios para las personas que se han ejercitado físicamente, que se han ejercitado mentalmente, que se han ejercitado espiritualmente, porque serán siervos útiles en la misión del Señor. Me encanta. ¿Estás Me llamado? encanta, me encanta tu historia y tengo clarísimo esa memoria ahí en mi mente. Qué cool, qué bacán, cargando ahí los galones de agua. Qué hermoso. Bueno, pasemos a preguntas diciendo, como dice Jesús, le preguntan, vea, de tantas leyes que nos han pasado, ¿cuál mismo? ¿Qué dice usted que es lo más importante? Y él responde, ama al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, primero. Y segundo, ama al prójimo como a ti mismo, como siendo la palabra clave. Entonces, ahí está. A la final, todo se resume en lo que diga. A mí me pasa, amigos queridos, Mira, ahí tenemos una. que me siento súper, súper pecadora. Me engancha mucho la vida del mundo, me encanta la vida del mundo, pero al final me siento vacía. Y claro, quiero seguir al Señor, pero a veces me siento no merecedora de eso. O sea, cuando hay todas las promesas, y yo leo todas las promesas de la Biblia y veo que Jesús nos promete abundancia, que nos promete vida eterna, que nos promete un montón de cosas. Resulta que yo no me siento merecedora de eso porque no he sido obediente a su palabra. Entonces, ¿cómo manejo esa frustración de, a ver, yo sigo haciendo pendejadas, pero, pero no lo logro? Hmm. Ok, ok. No sé cómo te llamas, Lore. pero tienes una bonita voz y eso me encanta. Lore Rodríguez, voz de locutora. Ahora sé cómo te llamas. Buenazo, hola Lore. A ver, déjame decirte algo. Y voy a tratar de ser lo más respetuoso posible. ¿Quién te dijo a ti que el amor, la redención y el plan de Dios están condicionados al camino de llegar a merecernos? La gracia de Dios significa gracia significa no merecido. La Gratis. gracia es no merecido, así que vas por buen camino. No mereces, genial, la gracia es para ti. Si merecieras la gracia, no va. Entonces, partamos de algo que es importante. Uno, no existe como dos cosas, el mundo y Dios. El Señor tanto amó al mundo que envió a su único hijo. Y es que el Señor viene a iluminar el mundo a través de tu transformación, a través de tu estudio, a través de tu práctica, a través de que te animes a dar un paso, a través de que te sigas animando a dar otro paso. El Señor sabe, el Señor sabe que cada paso que das y cada transformación que logras, en realidad va cambiando este mundo. No te preocupes por ser merecedora porque tranquilidad a todos los que nos ven, ninguno es merecedor, ninguno. Ninguno es merecedor, correcto. Entonces ya Puedo, está. O sea, no te enganches en eso porque ninguno, ¿ok? El Señor nos ama porque le da la gana. Es como si un papá o una mamá le dijera, mira, hijo, yo te amo cuando te ganes mi amor. No, yo te amo, aunque seas un imbécil, te amo igual. Para agradecido, yo te amo. Es que, pa, no merezco. No, sí, yo sé que no mereces, pero te amo porque eres mi hijo. sí, y te voy a bendecir y Pero lo proteger. chistoso es que nos es fácil entender a nosotros, personas que estamos limitadas por un montón de Pero cosas, ¿cómo me puede bendecir y proteger? Soy una pecadora absoluta. porque le estás buscando. Trato de hacer las cosas bien y sin embargo no funciona y la sigo pagando. Eso. Ok, Él entiende exactamente tu camino. Va a depender también de cuán
Mira, el hombre justo, dice la palabra, el hombre justo cae 7 veces. El Señor Jesús, para solidarizarnos con nosotros, cayó 3 veces con la cruz, porque a veces la cruz que puede significar muchísimas cosas, pesa y caes. Pero el Señor nos dice, no, dale, dale, sigue pecando y sigue haciendo pavadas. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, tú sabes cuando haces pavadas. Tú sabes que esas tonteras no te hacen bien. Tú lo sabes. Pero yo, cada vez que tú intentes regresar a mí, te bendeciré y te cubriré. Cuando intentes de nuevo, te bendeciré y te cubriré. Y haremos fiesta conmigo y caminarás conmigo. Nunca mi puerta estará cerrada para ti. Nunca mis brazos estarán cerrados para mí, para ti. Es más, cuando inclusive tú digas, en este lugar, en este acto, Dios no está, ahí es cuando Dios está abrazándote, diciéndote, ay, no hagas eso. Tú sabes que no. Pero cuando acabes de hacer esto, yo seguiré esperándote a que vengas a mí porque te quiero abrazar de nuevo. Tú nunca dejarás de ser mi hija. Aunque a veces, como hijos, nos portemos un poco perdidos, un poco confundidos. A veces el dolor nos confunde y yo te digo una cosa, hubo un tiempo en mi vida en el que el dolor era muy grande en mi vida y yo me enojé mucho con Dios y yo tuve que pasar todo un proceso personal para llegar a perdonar a Dios por todas las cosas que me estaban pasando y que yo no entendía. Años después puedo decir, ahora entiendo mucho mejor. El plan era maravilloso y bendecido. Todo es espectacular. Y Dios ya me perdonó por estar yo perdonándole. Tranquilo. Además, puedo agregar algo ahí. Esa voz que le acusa a la Lore y que nos acusa cuando fallamos, esa voz no es la voz de Dios. Y basta que leas la historia de la mujer adúltera para escuchar y leer qué es lo que Jesús mismo le dice a la mujer que había fallado evidentemente. Entonces les dejo de deber leer la historia de la mujer adúltera y esas palabras y ese llamado a levantarse y a reconstruirse, esa sí es la voz de Dios. Y ahí sí, ustedes van a identificar que no hay condena, no hay humillación, no hay resentimiento, nada de eso. Entonces, Bueno, eh, esa voz que te acusa no es la voz del Señor Jesús, que es de quien estamos hablando. Quiero pasar a preguntas del chat. Vamos a ver. Vamos a ver. Dame un segundo. Son unos capos, by the way. Bendito Dios que nos junta. Bendito Dios que nos junta. Ok. Aquí hay una que está buena, Diego. Dice, ¿me estás escuchando, verdad? sí. Ok, dice, ¿dónde se dibuja la línea entre el servicio a los demás y el dedicar ese tiempo? Supongo que quiso decir el dedicarse ese tiempo. Y energía, y ese tiempo y energía para cuidar a uno mismo. Voy a leer de nuevo. ¿Dónde se dibuja la línea entre el servicio a los demás y el dedicar ese tiempo y energía para cuidar a uno mismo? Me imagino que la idea es conseguir un balance o en general la idea es poner al servicio siempre primero. ¿Ok? No Ok. entendí la última parte. Es simple. La línea se dibuja en tu horario y schedule semanal. Ahí se dibuja la línea. Es decir, es tan práctico como eso. Es decir, trabajar en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu debe tener un espacio y un tiempo en tu vida. Porque un cuerpo débil y descuidado, una mente ignorante y confusa y una espiritualidad estéril y mágica no puede servir a nadie. Ujú. Solo será una servidumbre estéril. Sin embargo, la idea no es solo ser servidores, sino ser excelentes servidores. Me gusta mucho una frase que dijo
una monjita que se llamaba Teresa, media famosa, fue media famosa. Esta monjita llegaba a decir, mira, yo solo soy un lápiz en las manos de Dios, pero aprendí un día en que tengo que esforzarme por ser un excelente lápiz, un excelente lápiz. Por lo tanto, la idea eso de no, primero el servicio, luego yo, no funciona. Yo soy el lápiz y yo necesito sacarme punta porque lo valioso que está en mí está dentro de mí, está dentro de mí. Y el Señor escribirá grandes historias con eso. Entonces, por alguna razón, el Señor dice en el libro de Génesis, te bendeciré para que seas bendición. ¿Me explico? Entonces, en la línea donde se traza, pues en el día a día, horario, schedule, ¿sí? Este es el horario para mi cuerpo, este es el horario para mi estudio, este es el horario para mi espiritualidad. Ah, y también tengo un horario para mi pareja, y también tengo un horario para mis hijos, y también tengo un horario para mi familia de origen, y también tengo un horario para mis compas de trabajo, y a lo mejor no todos entran en los mismos días ni en el mismo orden. A lo mejor yo me veo yo tengo, bendito sea Dios, algunos espacios de misión, pero aunque la misión es algo espiritualmente fascinante, sí mis días de gimnasio, de alimentación, de desintoxicación, de lectura, de oración, de conexión con mi amor, seguramente no sería un buen servidor. Me encanta. Agrego un pedacito ahí. ¿Dónde se dibuja la línea? Si los frutos que estás empezando a ver en tu vida son del estilo de estrés, preocupación crónica, angustia, tal vez sobrepeso, lo que sea, etcétera, etcétera, entonces hay que poner una línea o llamémoslo un límite. Es decir, empieza a dedicarte, empieza a mover la balanza, porque ella tenía la palabra balance en su pregunta. Empieza a balancearlo hacia ti hasta que eso sane, hasta que eso florezca, sí, hasta que sane, y entonces ahí habrás encontrado un balance, digamos, sí, y luego sal a servir desde ese nuevo nivel. Entonces, básicamente, mira los frutos de tu vida y ahí sabrás si es que hay o no hay un desbalance o un balance. Sigo con una que dice, ¿cómo no sentirse culpable cuando decides ponerte como prioridad a ti y no a los demás? Mientras también es importante ponernos al servicio de los demás como Jesús nos enseñó. ¿Ok? Jesús te enseñó que ames al prójimo como te amas a ti. La culpa no ha servido nunca a nadie para nada, pero Jesús no te invita a sentir culpa, te dice, ama al prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo, no antes que a ti mismo, no primero que a ti, no más que a ti, como a ti. O sea que si no amas, si no te amas a ti, no puedes servir a nadie, porque desconfiarás del prójimo como de ti mismo o usarás al prójimo como un pretexto contra ti mismo. Muchos de los grandes discursos de victimización en las relaciones, en el trabajo o inclusive en las misiones tienen que ver con personas que se abandonaron a sí mismos. Yo pregunto siempre, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ah, no, Dios está en mis hermanos, Dios está en la naturaleza. Sí, ¿dónde está Dios? Ya dije, mis hermanos en el cielo, supongo, en la iglesia. Mira, Dios habita en ti. La palabra dice que el Espíritu de Dios habita en ti. Y más vale que tú cuides el templo de Dios y cuides la mente con la que el Espíritu que habita en ti trabaja. Entonces, no solo no hay que sentirse culpable, es una obligación ética, moral y espiritual. Trabajar en mí para ser un buen lápiz. No hay culpa en eso. No hay culpa en eso. Me encanta, amén. Acá hay una que dice, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? ¿Puedo empezar yo un pedacito y sigues tú? Romanos, de una, sí. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? Lo primero que se me viene a la mente es, no siempre tienes que entenderla. Y ahí es donde
eres llamado a ser una mujer o un hombre de fe? Esta pregunta es de Viviana Carrillo. Em, Qué bonito nombre. sí, dice, a ver, si Dios es Dios, ¿no? Dios es Dios. Y Dios es amor. Y Dios es el creador de nosotros. Y dice también la palabra, como por ejemplo en Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Ok, y Dios es Dios. O sea, ya hablamos hace un ratico que los humanos pueden fallar, de hecho van a fallar tarde o temprano, pero Dios no, porque Dios es Dios. Dios es la causa, no el efecto. Y desde un punto de vista de esta filosofía padre e hijo, que a mí me encanta, no tiene ningún sentido que Dios dé vida a sus hijos y quiera compartir la vida y el reinado de este hermoso lugar con sus hijos para no cuidar, para no proteger, para no bendecir. O sea, un padre malo no tiene sentido. Pero como es Dios, no siempre se entiende, no siempre se le entiende. Y a mí me encanta, a mí me ha pasado en mi vida y yo a veces me digo a mí mismo, no tienes que entender, pana, lo que está pasando, al menos no ahora. Cálmate. Si no entiendes la voluntad de Dios en este momento, en esta situación, está bien, pero recuerda que te ama, que te creó con un propósito enorme y único, que Él dice lo que dice de ti y que es Dios. Ahí está Victoria diciendo amén a todo lo que yo digo como debe ser. Entonces, eso es lo que quería compartir. ¿Qué opinas tú? Pues estoy totalmente alineado, ¿no? La voluntad del Señor, dice en el libro de los Romanos, es buena. Y además en el libro de Jeremías, el Señor lo expresa. El Señor dice, yo tengo plan para ti. Y es plan de bienestar. En definitiva, la voluntad de Dios es lo mejor para ti, lo bueno para ti, lo genial para ti. Y luego dice el Señor Jesús, ningún padre le da a su hijo un hijo que pide pan le da una piedra. Y si ustedes son malos, dice el Señor, me encanta el Señor Jesús haciendo. Y ustedes que son malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo pueden creer que el Señor no quiere dar buenas cosas a sus hijos? Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Hoy hablaba con una chica que conocí hoy, bueno, es mi segunda conversación con ella, y me encantó porque de la nada, mientras subíamos unas gradas subiendo de la playa, dijo, porque yo soy princesa de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Yo solo puedo decir amén. Cuando entiendas eso, entonces comprenderás cuál es la voluntad de Dios para ti. Ah, pero, a veces no voy a comprender cómo esto puede ser bueno para mí. Yo en verdad te digo que un bebé, cuando le estás inyectando una vacuna o cuando estás inyectando un antibiótico, grita desaforado y te mira a los ojos como diciendo, ¿cómo esto puede ser bueno para mí? ¿Cómo tú puedes hacerme esto? ¿Cómo puede ser que me hagas esto? Ujú, Tú solo le tomas la mano y le dices, yo sé lo que estoy haciendo y es bueno para ti. ujú. Duele horrores porque soy una bebé. Ah, sí. ¿Qué podemos hacer? Sí, duele, pero es parte de un plan. Me está pasando últimamente con la comida de Victoria. Prueba algo, no le gusta y yo mirándole a los ojos le digo, confía en mí, pana, esto te hace bien, esto te hace bien, yo sé que no te gusta. Ok, vamos a empezar a cerrar. Sí, Sí, ¿no? Bueno, aquí había una pregunta para ir cerrando, las personas tienen vida, pan. Vamos, sí, vamos. incluyéndonos. ¿Cómo empiezo a estudiar, leer la Biblia? ¿Qué recomiendan? Y acá junto con otra que dice, ¿cómo puedo empezar ese camino de reencontrarme con el Creador y no perderme en el intento? Me encanta cerrar con esas preguntas porque a la final todo lo que hacemos es para apuntar sus miradas y nuestras miradas a Jesús. ¿Qué opinas? Ah, respuesta número uno que yo daré
desde mi visión teológica, es, empieza por cualquiera de los 3 primeros evangelios. ¿Cómo empiezas a leer la Biblia? Una gran paradoja. No empieces como quien lee una revista, no empieces desde el principio, no. Empieza con cualquiera de los 3 evangelios, Marcos, Mateo o Lucas. ¿Por qué no te digo Juan? Porque el evangelio de Juan es con un lenguaje teológico complicado y con símbolos y parábolas profundas. Entonces, ya llegarás a Juan, pero empieza con Marcos, ándate a Lucas, luego a Mateo, con la lectura, la comprensión, la charla, las preguntas que puedes hacerle a esos evangelios, vas a llegar a tener la luz ¿de quién? De Jesús. Cuando leas después de eso cualquier parte de la Biblia, ya tendrás con quién comparar y filtrar. ¿Qué dijo Jesús al respecto de esto? ¿Qué dijo Jesús con respecto a aquello? ¿Qué dijo Jesús con respecto a más allá? Solo si es que nosotros entendemos que todo antes de Jesús fueron las comunicaciones de Dios con su pueblo en sus primeros tiempos y que muchas veces, de hecho, lo entendieron todo mal, y Jesús, que es Dios, se encarnó para explicarles cómo ha sido. Una vez que yo conozco el Evangelio, Marcos, Lucas o Mateo, ya puedo animarme a leer otras cosas, tanto antes de Jesús como después de Jesús. Y entonces veo unas cosas allí que no tienen mucho sentido o no sé qué significan. Veamos siempre qué dice Jesús. Porque la voz de Dios es la voz de Jesús. Después de eso, Jesús y los evangelios iluminarán toda la Biblia, tanto hacia el Antiguo Testamento como hacia las cartas del Nuevo Testamento. Me encanta. Y paciencia en el proceso. Nunca, mientras más nades, más vas a descubrir. Es increíble, más te va volando la cabeza cada vez más. Ella decía también cómo no perderme en el intento. Yo le diría, primero asegúrate de no solo leer y entender, sino de hacer lo que Práctica. aprendes. Ahí está la clave, ponlo en práctica y eso ayudará a que no te pierdas en el intento. Y sobre todo, como dice en la parábola del sembrador, trata de no rodearte de pájaros que se coman la semilla que va cayendo en tu mente. Entonces, crea un ambiente de personas que sigan a Jesús, que conozcan, tal vez que sepan más que tú. Sigue, escoge profesores, mentores, cambia de amigos si es que es necesario. En fin, crea un ambiente que nosotros en RPI lo llamamos tracción, que te impulse hacia donde quieres ir y hacia donde quieres, en lo que te quieres convertir. Amén. Voy a golpear la mesa como haces tú. Y aquí estamos. Chicos, gracias por acompañarnos. Nos encantaría hablar de esto toda la noche. Ya vendrá otra oportunidad. Pero bueno, tenemos fe de que lo que hemos hecho nos sirve, nos ilumina y más que nada engrandece el nombre del Señor, que es el punto de todo. No se puede amar lo que no se conoce. Si tú quieres amar a Dios, amar a Jesús, vive el proceso de conocer. Conforme crece ese conocimiento, crecerá tu admiración. Si crece la admiración, crecerá el amor. Así que no tengas miedo de vivir ese proceso que puede parecer largo. Gran Diego, gracias por tu El tiempo Señor, y tu luz. totalmente. Que el Señor les bendiga y les guarde, que su luz resplandezca sobre ustedes y en su camino. Nos vemos en nuestra siguiente oportunidad. Un abrazo, mi Nos querido vemos Juan. pronto, chicos. Sigan haciendo esto. Gracias, gracias. Gracias. Esto está grabado, voy a Les subirlo a amo. mi canal, Yo de sé. YouTube. Supongo que Diego también lo va a subir al suyo, ahí lo van a poder volver a ver si es que se perdieron de algo. Y bueno, nos vemos pronto, que descansen, feliz viernes, que Dios les bendiga, nos vemos pronto. Chau, Dios les chau. bendiga a ustedes, les abrace, ponga su mano sobre su inteligencia y sobre su corazón y les amo mucho. Amén, Bye. amén. Recibo. Chao, chao. Gracias, amén, amén. Dios les bendiga.